Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Somos integrantes del grupo número 1, integrados por Joana Patiño, Juana Mariela Cáceres, Dolia Guiar, Susi Rotela y quien les habla, Dorilda Colmán. En este apartado estaremos hablando sobre diferentes problemas sociales, ¿verdad?, que estamos atravesando en nuestro país y por qué no decirlo a nivel mundial, por ejemplo, sobre los problemas sociales, problemas económicos, sobre las realidades como el hambre, los conflictos, la violencia de género, la pobreza, la marginación, la delincuencia juvenil, entre otras cosas. Sumamente importantes, ¿verdad? Como ya les había dicho, atravesando a nivel mundial, a nivel global. Bueno, les estaré hablando sobre los grandes problemas sociales de la realidad nacional. Los problemas sociales son aquellos que aquejan a largos sectores de la población y tienen que ver con las condiciones objetivas y subjetivas de la vida en sociedad. Sus causas pueden hallarse en aspectos ya sean económicos, políticos, etc. Los problemas sociales suelen tener consecuencias en otras dimensiones de la vida de la nación. Podemos decir que los problemas sociales han existido desde el surgimiento mismo de la humanidad, aunque en determinadas épocas y situaciones hayan sido peores que en otras, como es normal. Bueno, en esta época han pasado a ser una preocupación súper recurrente de gobiernos populares y las ONG internacionales o de organizaciones multinacionales como la ONU o la UNICEF. Uno de los problemas o de los grandes inconvenientes de los problemas sociales es que son súper difíciles de resolver. Es complicado lograr un consenso respecto a cuáles son los más urgentes o cuál es la metodología para darle solución. Seguidamente están los problemas rurales, la posesión de tierra y la expulsión. Si hablamos de problemas rurales, existen estos elementos principales: el campesinado, la tierra, las leyes y el apoyo del Estado. El problema rural en general en Paraguay es un problema que data desde tiempos remotos, ¿verdad? Sino son problemas históricos que se originan en la distribución de tierras y genera la lucha campesina. El latifundio, la concentración de la tierra predominaron desde la finalización de la Guerra de la Triple Alianza, que es la época en que llegaron las grandes empresas como Carlos Casado y la industria paraguaya a explotar millones de hectáreas. En las zonas rurales existen las familias con tierras insuficientes, ¿verdad?, para cultivar, u otras tal vez sin tierras, que trae consigo un problema súper y un súper problema social. Y la eterna lucha que esto difiere, ¿verdad? La lucha campesina, la lucha por obtener una tierra, el clamor por la tierra y la asistencia del gobierno. Un pequeño círculo en nuestro país, como los empresarios, como los agroganaderos, con importante participación de propietarios extranjeros, concentra toda la superficie apta para la explotación agrícola y ganadera, mientras que la inmensa mayoría, ¿verdad?, de nuestros paraguayos, hermanos campesinos, indígenas, carecen de tierras suficientes para subsistir. En la actualidad en Paraguay existen más de 300.000 familias campesinas sin tierra. Esto sería en cuanto a la posesión de tierras, ¿verdad?, que es nuestra realidad, que los extranjeros, utilizan la cantidad de tierra, mientras que nuestros hermanos campesinos, nuestros indígenas, no tienen una tierra en donde
cultivar una tierra en donde puedan asentar su vivienda. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Soy integrante del grupo número 1. Mi nombre es Joana Patiño Talavera y mi tema a abordar va a ser sobre las demandas y expulsión de tierras. Las demandas campesinas empezó ya en los años 60 y 70 y la mayoría de sus integrantes fueron perseguidos, apresados, torturados, maltratados por la dictadura militar. Todo el problema se agrava en el Paraguay. La tierra es uno de los bienes peor distribuidos y la estructura de su tendencia se traduce en uno de los más elevados indígenas de desigualdad social. Por ejemplo, los ricos con los pobres, o sea que en contra de los pobres. Y la falta de acceso a la tierra, como se mencionó, afecta principalmente a la población campesina e indígena. Y la expulsión es muy alto en el Paraguay, ya que los campesinos no tienen acceso a la tierra porque son pobres, no tienen relación con los políticos y terminan siempre expulsados. Muy buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Susi Rotela. Siguiendo la exposición de la compañera, yo les voy a estar hablando sobre la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública por su progresiva peligrosidad. Algunos expertos aseguran que esta violencia no es producida por un fenómeno, sino que se esconden por razones culturales, sociales, económicas y también políticos. Las causas de la delincuencia juvenil. Los factores sociales relacionados a la conducta delictiva son, ¿verdad?, que muchas veces por la pobreza y medio económico, fácil acceso a drogas. Eso ocurre por falta de oportunidades de empleo, salud, educación, también por falta de espacios para la cultura y el deporte. Dentro de las causas de la delincuencia juvenil podemos encontrar diversas teorías que han tratado de explicar el fenómeno juntando diferentes factores. Tenemos teorías psicobiológicas. Estas teorías sostienen que el origen de comportamiento delictivo influye de forma tanto aislada, relacionándose entre sí, en el impulso hacia el individuo para cometer el acto delictivo. Por ejemplo, exceso de agresividad. Teorías psicomorales. Los encargados de conformar el individuo una personalidad tendente a la delincuencia. Por ejemplo, pueden influir factores como el egocentrismo, la agresividad, la indiferencia afectiva, etc. Teorías psicosociales. Estas explicaciones teóricas se centran en el que la delincuencia es el resultado de la interacción entre diferentes estímulos individuales, sociales y situacionales. Teoría del conflicto. En este caso son contradicciones internas de las sociedades modernas. La frustración, la inestabilidad social de la época, en este caso, en la época en que vivimos hoy en día, y el resentimiento hacia un futuro incierto pueden provocar agresividad y conductas delictivas. Teorías críticas o radicales conciben la delincuencia como una mera
etiqueta que se ha puesto de forma social a las clases más bajas y pobres por parte de todos los que ejercen el control formal e informal. Seguidamente lo estaré hablándoles sobre los problemas urbanos. Partiendo de los propósitos de la antropología urbana, en nuestro país el objeto de estudio de las investigaciones sería sus temas principales: las zonas marginales, la mendicidad, la delincuencia juvenil y los niños de la calle. Estos problemas van totalmente unidos, teniendo un eje principal siendo nuestro país cuya riqueza se basa en la agricultura y la ganadería. La mala distribución de la tierra es una realidad principal en nuestro país de exclusión social que arroja a la gran mayoría de la población de campo a una vida de muchas privaciones y marginalidades en los cinturones de pobreza de la principal ciudad del país. Las zonas marginales. Las comunidades marginales se localizan en el ámbito rural de los países de ingreso medio y bajo, donde en términos generales se registran los peores indicadores en términos de pobreza cuantitativa y cualitativa al nivel nacional, regional y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Dado que la agricultura es una de las fuentes de ingresos fundamentales, si las condiciones climáticas y del entorno limitan la productividad, se dificultará generar ingresos y por tanto superar la pobreza cuantitativa. Podemos recalcar de las zonas marginales que la zona rural es la zona más marginada porque dependen mucho del clima para que sus siembras, sus cultivos puedan salir bien. La mendicidad. La mendicidad es la cara más visible de la pobreza y por lo mismo para muchos resulta la más irritante tal vez. El mendigo nos recuerda a todos de manera casi brutal que la pobreza existe. El escenario de la marginalidad en el que se ejerce la mendicidad hace que la violencia sea un componente latente que estalla con harta frecuencia. Con facilidad pasmosa, el pedido de limosna se convierte en exigencia e incluso en extorsión. Y la negación de otorgar esa propina puede pasar rápidamente del mero rechazo a la discriminación abierta y grosera e incluso a la agresión física. La mendicidad, o sea, la práctica de pedir limosna, tiene lugar en las calles especialmente. En Paraguay y por qué no decirlo en el mundo encontramos mendigos, sean jóvenes, niños, adultos, ancianos. Todo el problema es complejo. Todo es falta de crear conciencia sobre el flagelo, mejorar los programas de apoyo social, la inversión verdadera en educación, construir un sistema integral de protección de la infancia y aumentar fuentes de trabajo. Todo eso son los que se debería de crear, ¿verdad?, para que pueda disminuir la mendicidad. Cordiales saludos, profesora y compañeros. Mi nombre es Juana Mariela Cáceres Portillo, integrante del grupo número 1, y les estaré hablando sobre niños que viven en la calle. En la actualidad, casi 120 millones de niños viven en extrema pobreza o en la calle. Esto es a nivel mundial. Según estudios, lanzan esos números más o menos. Estos niños viven sin la protección de un adulto, viven privados de la atención familiar. Ellos buscan su propio hogar, o sea que se refugian, por ejemplo, en edificios abandonados, cajas de cartón o en cualquier rincón que ellos adoptan como hogar, donde, por ejemplo, están a salvo de ser agredidos o descubiertos por policías. En todo el mundo se vive esta dura realidad.
los niños que viven en la calle pasan por muchísimas realidades, desde pasar por días sin comer hasta ser maltratados, abusados, explotados, hasta incluso son asesinados. Es un poco complicado la realidad de estos niños porque muchos de estos niños son abandonados por su propia familia, que económicamente son incapaces de sostener a sus hijos. Por ejemplo, ellos deberían de estar protegidos por una familia, pero esa no es la realidad de ellos. Ellos viven del día a día, a veces inclusive no comen, no tienen ropa, en tiempos de frío no tienen ni digamos que ni cama para dormir. Entonces es muy triste la realidad de estos niños. En Paraguay, los niños trabajan en la calle, donde son expuestos a numerosos peligros. Este fenómeno inició en la década de los 80, en un país asolado por la dictadura militar. Se calcula que actualmente 416.000 niños de 5 a 17, o sea que sería de niños y adolescentes de ambos sexos, trabajan en no remunerados, o sea que trabajan de manera no remunerados. Ellos están más en el área metropolitana de Asunción, aproximadamente 26.000 niños que trabajan o viven en la calle. O sea que los niños que deberían de ser protegidos, que deberían de tener una familia que les brinde cariño, amor, los niños que deberían de estar, de contar con una educación gratis, con niños que deberían de tener salud pública y gratuita. Entonces, esa no es la realidad de los niños que viven en la calle. Ellos pasan por muchísimas situaciones muy complicadas. Bueno, para dar por terminado o como conclusión de nuestro trabajo, podemos decir que la pobreza, la desigualdad, la marginación, la violencia juvenil es una realidad que tenemos en nuestro país. Es una realidad nacional e internacional o muy global, como podemos decir también. Y la falta de oportunidades a los jóvenes, la falta de fuentes de trabajo hacen que la violencia, que la marginación, que la mendicidad abunde en nuestro país. Son temas súper importantes que tratamos en nuestra exposición y es nuestra realidad que estamos atravesando día a día y que si no existe esa oportunidad va a persistir a través de mucho tiempo esto de la desigualdad, de la pobreza en nuestro país. Y es todo, profesora. Si es que hay alguna duda, podemos aclararlo. Muchísimas gracias.